Bueno, arranquen cuando quieran, che. ¿Está grabando? Sí. Sí, puse hace un ratito. Ah, espérate que. Perdón, María, ¿podrías cortarlo? Sí. Sí. No, estaba tratando de escribir el último término, que era Ah, bueno. No, anda tranqui, que el yo último. mientras hago acá. Dale. Complétalo tranqui. Y después yo te dejo con ellos, con el que se quiera quedar, para, para ver eso. Bueno. ¿Estás cansado, Mariano? Estoy un poco cansado porque aparte nada, no, cosas personales. Estamos con mi suegro que anda mal de salud. eh, y bueno, y nada, y eso nos tiene eh, de un lado a otro, básicamente. Así que nada, más que nada es eso. El resto son cosas que uno las puede manejar. Pero eso nos tiene un poquito preocupados acá en la familia. Mm. Así que bueno, che, eso. Bueno, chicos, Acá. arranquen cuando quieran, por favor. Yo tengo una duda. Vamos. De todas las preguntas que nombraste en la última clase, las anoté y había una que decía, decidir la localización de dos senoidales muy próximas. ¿Cómo lo haría? Explique. Y yo lo hice, pero estuve hablando con unos compañeros y lo planteamos algunos con estimadores y otros tipo, no. Yo el primero lo que planteé es cómo muestrearlo de manera correcta, que no se me superpongan las, ay, que no se me produzca aliasing ni nada, y después, para poder ver las dos señales en espectro bien, también hacerlo con estimadores, al no conocer la localización, pero no sé si está bien enfocado. Ay, creo que salió. Uh, Se fue. Sí, 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 me dejó a mí, Mariano. David, No, yo eso lo que dice Miri lo pensé, pero por ventanas. ¿Está mal ese enfoque? Como con ventanas. Claro, porque no me acuerdo bien cómo era textual la pregunta. Como decía, claro, no decía qué tipo de ventana elegirías. No, Sí. esta era tipo Ajá. decir la localización de dos senoidales muy próximas, ¿cómo lo haría? Sin saber las frecuencias. Ah, yo pensé que era con ventanas, se había pensado en la rectangular, que era la que tenía el... Sí, sí, Esa es otra igual. un poco por ese lado, También sí. por Va, ventanas, ¿eh? va un poco, no, no por ventanas, pero sí usando los conceptos de estimación espectral. Está Ah, bien el está bien. de hecho. Es decir, parece razonable. Lo que pasa que hay ¿Cómo? ¿te parece razonable lo que dice Monse, dado que justamente la ventana es la que tiene un lóbulo más angosto? Lo que pasa que hay que ver en qué casos sería razonable plantear eso. Y lo que me va a interesar en ese caso a mí va a ser la discusión que hagan y la complejidad de la discusión que hagan. Pues si dicen la rectangular, bueno, la respuesta es correcta pero es incompleta. ¿Ok? No, perdón, es que yo me metí mal porque vos justo te habías bajado, pero Miri te estaba preguntando algo y yo aproveché que no Ah, te veía para consultarle a no, David. no, Es lo que- me pareció que dijeron de dos senoidales muy próximas. Ah, sí. Claro, sí, o sea, yo lo busqué con los estimadores, pero teniendo en cuenta lo de la resolución espectral, que también tiene que ver con las Bien. ventanas, igual. Bien, exacto, sí, sí, por eso te digo, es decir, con cualquier ventana a mí me va a interesar ver la discusión que hacen ustedes de esas problemáticas. Es decir, son preguntas lo suficientemente abiertas como para que no haya una respuesta correcta, es decir, haya respuestas criteriosas. Entonces, aún así de la peor de las respuestas, si tenés criterio, a lo sumo tuviste una mala idea, pero no te falta criterio. Entonces yo lo que voy a evaluar es que tengan criterio. ¿Ok? Entonces no hay una sola respuesta correcta. Hay una respuesta que tal vez es la mejor de todas, ¿sí? Pero no Ok, hay perfecto. pero hay muchas correctas. Si quieren Yo podemos también, discutir las que ustedes se imaginaron.
Ok. Yo en un momento también había pensado, como, o sea, al principio como no entendía muy bien, y dije, bueno, tengo que ver cómo muestrearlas. Y me metí por ese lado, que ahí está. Bien, Y después metí la estimación. está muy bien, pero es que ¿Está bien va todo también? un poco, va todo de la mano, Ah, está ok. todo relacionado, porque todo lo que vimos de estimación espectral implicaba muestreo, implicaba resolución Ok, espectral, perfecto. implicaba resolución temporal, ¿sí? Todo lo que vimos tenía implicancias sobre eso. Así que está bien enfocado. Lo que quisiera ver yo es cómo lo discutirías, cómo dirías, bueno, tengo dos senoidales muy próximas. Por ejemplo, yo te hago este planteo. ¿Ok? ¿Están viendo, no? Lo que comparto, no. No, todavía no. No. Voy a compartir, espero que no se rompa esta vez. A ver. Ahí salió. Bien. Entonces, si el planteo, por ejemplo, es en el centro de la banda, ¿ok? Ustedes van a tener una senoidal y luego van a tener una segunda senoidal y yo les digo que esta está en omega cero y esta está en omega cero más 6 delta F, ¿ok? Y este es un problema. Ahora, si el problema es otro, déjenme que borre. ¿Por qué no borra? Porque se me rompió el X tablet, tal vez. Sí, puede ser. Aguántenme. A ver, ahora sí borra. Ahora sí borra. ¿Qué le pasa a Irene? Che, que no está entrando. Entró como 7 veces ya. Ahora, si el problema es omega cero más un delta F, el problema es otro. ¿Ok? Entonces puede haber muchos problemas que, dadas las restricciones que ustedes tengan, tal vez alguna respuesta es mejor que otra o es más criteriosa justamente por alguna restricción. Por esta restricción, están mucho más próximas. ¿Se entiende? Por lo tanto, pensar en un planteo sincrónico donde ustedes sincronizan el muestreo para que coincida con omega cero y de esa forma forzar que su zinc haga esto, es criterioso, ¿ok? Del mismo modo que estarán haciendo que la otra zinc haga esto, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes me dicen que esto es una zinc, porque decidieron eh, samplear con una rectangular, muestrear con una rectangular, ningún problema. Esto para mí está bien justificado. Ahora, si son 6 delta F, la cosa cambia. Puede haber otros matices. ¿Ok? Es decir, dependiendo del enunciado, esto va a ir para un lado o para otro. ¿Ok? Pero bueno, estos son problemas abiertos que son un poco más los más de relacionar, donde yo lo que voy a ver es cómo relacionan conceptos, ¿sí? De este tipo de ejercicios seguro va a haber uno, porque son tal vez los que más puntaje van a tener, porque es un poco donde más ponemos en juego todo acá, ¿ok? Perfecto, genial. Bueno, más dudas. Yo tengo una duda también es de lo mismo, es de ventanas, creo, la pregunta. Bueno, Porque vos hiciste una pregunta que era algo, la anoté como pude, pero algo como, hay una señal que tiene energía y la queremos medir, pero tenemos incertidumbre en la localización. bien, Localización de que no sabes en qué frecuencia está o sea, estoy interpretando bien, va claro. por ahí. Sí, un poco el mismo ejemplo del TP de la tarea semanal 4, ¿no? Es decir, Ah, ok, o sea, señales como las que vimos que tienen una frecuencia nada más. claro, podrías Ok, pensar en ok. que tenés localizada acá, donde vos tenés una omega cero más una incertidumbre, ¿ok? Y donde Ah, este ok, ok. ejemplo puede ser una uniforme,
que en vez de ir desde medio bin hasta medio bin, puede ir desde -3 a 3. ¿Ok? Ok, Entonces, o que en vez de esto puede ser una normal. eh, ¿Sí? Con mu igual a 0 y con sigma cuadrado igual a 1, por ejemplo. ¿Ok? Puede ser cualquier variante de ese, de ese caso que yo les puse en la tarea semanal 4. Y bueno, y nada, y tal vez quiero medir la energía y quiero ver ustedes qué criterio usan. ¿Qué les parece ok, razonable? ok. ¿Mm? Ah, bueno, listo. Quería saber si con localización se refería a saber qué frecuencia era. Claro, no sabes Ok, esto, listo. certidumbre de esto, de este Ok, término. ok. ¿Sí? Y vos Dale, querés gracias. lo mejor posible el A1, algo parecido al estimador A1 que habíamos dicho, ¿no? Ok, muy bien, seguimos. Tengo otra duda. Yo después también me Ah, pongo no, la pregunta, mano. Bueno, pregunta. vayan haciendo una filita. La que ya preguntó se va de nuevo a la parte de atrás. Una vez habíamos hablado de los esquemas cuando tenía la señal de entrada invertida y habíamos hablado de poner un all pass que nada más me modificaba la fase y no el Mm, módulo. Mi mm. duda es, ese filtro, ¿cuándo lo pongo? ¿Antes o después del pas abajo que me limpia la señal? Bueno, lo que pasa es que eso fue un caso genérico que vimos para filtros analógicos. En todo el enfoque que nos interesa en esta materia, que es de procesamiento más bien digital, lo único que nos va a interesar es un pasabajo. ¿Ok? Ah, ok. Vamos a poner un pasabajo y ya está. ¿Cuándo pondrías un pasatodo analógico en otras cadenas de procesamiento analógico, no en este tipo de aplicaciones como las que estamos, como el que estamos orientando todo? ¿Ok? Ah, buenísimo, pues no sabía bien si ponerlo antes, después, pero hasta No, no, me olvido. no, 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 no. Em, no, no, no. No, el pasatodo, piénsenlo como una complejidad de la función matemática de la transferencia. Para buscarle una aplicación, son aplicaciones más bien analógicas o digitales, pero para eso ya tenemos que meternos en filtros digitales, que es lo que vamos a ver después del parcial. ¿Ok? Por el momento dejémoslo ahí. Dale, gracias. Sigo escuchando. A ver, si no aparece nadie más, podés preguntar, Mimi. Algo te hayas arrepentido. O Cami, dale, que Mimi se durmió. Dale, dale. Bueno, para los métodos de estimación espectral, Sí, con poder explicar qué mejora cada uno, si el sesgo o la varianza y cómo más o menos es el procedimiento, ¿está bien? sí, Ok, sí. Sí, porque es lo que llegamos a ver. ok, ok. Ah, y otra cosa, los filtros de segundo orden, Sí. siempre, no, no, perdón, no siempre la pendiente es -40 dB, ¿no? No necesariamente. Si es pasabanda, una es de -20, una es de 20 y la otra es de -20, ponele. Correcto, Ok. Ah, y correcto. otra cosa. Y en un Gre, notch, sí, no, Greta te había hecho una pregunta en el campus no, en el Telegram, sí. del tema este de la atenuación. Y No me vos acuerdo. le dijiste, eh, Repetímela, por favor. era si vos tenés que armar una plantilla y querés Sí. que en Nyquist no haya, no me sale. Querés matarla en Ah, sí, Nyquist. ya me acuerdo, la desambiguación, sí. Eso. Sí. Y vos le dijiste, ojo, que el alfa max no es el alfa min, o algo así le Claro, tenía al dijiste. revés las referencias, pero esto es así. Cuando hablamos de alfa, hablamos de atenuación, recuerden, ¿no?
Sí. alfa en decibeles, ¿ok? Tenemos una plantilla que básicamente lo que decía era que hasta la omega de corte, ¿sí? Omega de corte, esto es omega analógica, ¿no? Omega continua. Tenías el alfa máximo, que es la máxima atenuación que vos ibas a permitir en la banda de paso. Todo lo que esté por encima de eso está vedado, ¿ok? Mientras que cuando empieza la banda de stop, ¿ok? Todo lo que está por debajo está vedado, porque lo que vas a garantizar en la banda de stop es una atenuación mínima, ¿ok? Eh, pero no lo habíamos armado al revés. Si lo armamos al O sea, revés, lo armé mal tal vez, pero esto es así. es así. Pues yo lo tengo hecho al revés. Creo que Como lo Con el alfa armamos al mínimo. revés. Claro, negativo. porque el DB no quedaría negativo. Claro, por ser logaritmo. ¿Cómo, perdón? Yo no hablé de alfa nunca. Sí, pero era con menos, lo armamos para abajo, como Claro, el negativo, la plantilla eje negativa. Bueno, abajo. no, porque tal vez estaba en, no sé por qué. Es decir, a ver, el tema es así. Es decir, alfa, la atenuación, es simplemente el recíproco de la transferencia, de lo que hablamos habitualmente como transferencia. ¿Sí? ¿Por qué es el recíproco? Bueno, porque en un filtro, en la teoría de filtros, como lo que vos querés que haga el filtro básicamente es atenuar, ¿sí? Es decir, es como que ves desde la perspectiva inversa de la transferencia, ¿sí? Es decir, no es B2 sobre B1, sino que es B1 sobre B2. ¿Ok? Entonces, vos lo que querés es que atenúe. En consecuencia, vos medís su capacidad de atenuar, ¿ok? En vez de su capacidad de transferir. Como son recíprocas, bueno, en dB es casi como cambiarle el signo a la transferencia. Si la Ah, transferencia va hacia abajo, como un pasabajo sería acá, esto va hacia arriba. Porque lo que te quiere decir es que cuando entras en la banda de stop, atenuas más. Mientras que en la banda de paso, es decir, atenuas poco. Pero no tenés ah, una atenuación máxima permitida. ¿Ok? eh, sí, perdón, Esta es creo la que ya forma entendí. esta es la forma que Eh, se arma una plantilla. Esto es alfa en veces y alfa en dB, si hacen el logaritmo de eso, es básicamente menos la transferencia en dB, el módulo, si quieren. ¿Ok? Siempre estamos hablando del módulo. ok. ¿Ah? Sí, porque creo que no lo habíamos armado así porque No no me habíamos acuerdo. puesto como que el eje era alfa de B. Habíamos puesto que Oh, el eje era la transferencia y por eso entonces quedaban al sí, revés los alfas. entonces sí. Lo que pasa que esto podría tener sentido justamente para menos la transferencia, ¿ok? En dB. Que tal vez hicimos esto. Y esto en ese caso sería una especie de transferencia mínima. Y ahí no sería negativo el alfa porque estás atenuando. ¿Cómo? Ahí no tendrías que ser negativo a los alfas. ¿En dónde? ¿Acá? En la No. segunda, o sea, si hacemos la función de transferencia, o sea, en el eje vertical la transferencia en vez Sí, de... sí, tenés que invertir todo. Lo que pasa es que como siempre uno prefiere tener... vieron que el eje de transmisión en dB, uy, es así, son valores negativos. Es decir, el 0 dB básicamente es la banda de paso. Es decir, esta transferencia azul sería algo así, un paso abajo. ¿Ok? Es decir, y tenés los menos 3 dB en el fin de la banda. Los menos 3 dB, ¿qué sería? Los atenuación. En atenuación, ¿se entiende? Esto es transferencia en dB. Si vos le cambiás el signo a la transferencia, tenés atenuación. ¿Ok? Y estos son menos 3 dB de transferencia, que son 3 dB de atenuación. ¿Está? ¿Se entiende? Esto es lo mismo, es el mismo concepto, nada más cambiado el signo. Lo que pasa es que desde la perspectiva de filtros se usa esto, la plantilla, y entiendo que estábamos hablando de esto. Pero no sé cómo se los di a ustedes. Como se los haya dado, háganlo así. Yo lo voy a entender, si lo hacen bien. Está, es lo mismo, en definitiva. Nada más que cambiando el signo, no. Si hablan de transferencia, tienen que poner signos negativos. Si hablan de atenuación, tienen que poner signos positivos. ¿Está?
¿Es consistente esto que les digo con lo que vimos? Sí, 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 ahí está, ahí está. Bien, bien, Gracias. bien. Y la pregunta de Greta, ¿qué era? Básicamente era, que me parece a mí lo más criterioso de todo esto. ¿Dónde pondrías, Camila? Levantó la mano, está bien. ¿Dónde pondrías la frecuencia de Nyquist? Según lo que dijimos siempre nosotros. Esto era el criterio. Y la frecuencia de Nyquist la tenés que poner acá, en la omega stop. ¿Está? Acá es donde vos tenés que garantizar la atenuación mínima. ¿Está? Estos dB que vos vas a imponer acá son los que tienen que hacer que lleves la energía de tu señal al piso de ruido. ¿Está? ¿Y 60 dB está bien? O No, sea, sé no que la idea es va a que sea algo depender de como infinito. dependerá de la señal, dependerá de la densidad espectral de potencia de la señal. Ahí, perdón, ahí me perdí. ¿Cómo? ¿Qué Claro, depende? y vos si tenés una señal que tiene, por ejemplo, si vos tenés una señal que tiene energía, una señal que tiene energía hasta lo que vos considerás como Fs/2, que ponele que esté por acá, ¿ok? Fs/2 para vos está acá. Y el espectro, la densidad espectral de potencia de esta energía es así. Bueno, quería hacer algo más random. ¿Ok? Es así. ¿Ok? Bueno, imagínate que en esta cota, a vos una medición te dice que esto vale, ¿sí? Menos 15 dB. ¿Está? Menos 15 dB. Y acá tenés el 0. 0 dB. ¿Ok? Y por ejemplo, vos te hacen una cuenta de. Te dicen que el piso de ruido es despreciable en esta señal analógica, que la podés considerar como que tiene una relación señal a ruido de, de 60 dB, es decir, que es súper despreciable, es súper limpia, y lo vas a querer cuantizar o lo vas a querer pasar por un conversor ADC de 8 bits. ¿Ok? Y te van a preguntar, bueno, ¿qué atenuación tendría que tener el filtro para 8 bits? ¿Qué atenuación tendría que tener el filtro para 12 bits y qué atenuación tendría que tener para 16 bits? ¿Ok? Esa podría ser una pregunta. ¿Por qué? Porque tendrías que calcular justamente qué atenuación pondrías para bajar los 15 dB de potencia al piso de ruido que te impone la DC. ¿Cómo calculaban el piso de ruido de una DC? ¿Se acuerdan? No era un bit, un, o sea, la relación es un bit y decae cada 6 décadas, ¿no? Bien, esa es buena, esa es buena. Una Eso que cuenta rápida aparecía en el... podría ser 6 dB por bit. Eso sale de pedalear un poquito, pero esto está en el libro, ¿no? Más o menos Sí, aproximadamente el SNR, ¿está? El SNR son 6 dB por bit. Esa es una cuenta interesante. Es decir, que uno de 8 bits van a ser 48 dB, ¿no? Y así con los 12 y con los 16, ¿no? Pueden calcular el SNR, ¿está? Es decir, que ustedes pueden considerar que en un ancho de banda de, no sé, imagínense que acá le dan una cota, ¿no? Le dan una cota de, no sé, supónganse que les doy, por poner un ejemplo, 100 Hz. Les digo una señal de SG de ancho de banda de 100 Hz o de 150, 100 Hz, está bien. Para SG de reposo, ¿ok? Bueno, ¿cómo calcularían si saben la potencia y saben, perdón, el SNR? Eh, si saben el SNR, que pueden saber que justamente la potencia de ruido, ¿sí? Va a estar 48 dB por debajo de los 0 dB, ¿correcto? ¿Estamos? Me perdí en eso último. Claro, nosotros calculamos el SNR con la cuenta rápida
que aportó Joaquín. Sí, el ¿Ok? SNR es la división de potencia espectral sobre potencia ruido. Claro, entonces, si O sabe... sea, no entendí cómo lo relacionamos. Ahí Y busco la potencia ruido o claro, busco podés la pensar que la potencia potencia de especial. ruido la tenés, podrías pensar que la potencia de ruido, si está bien, todo bien conformado, que es una asunción razonable, está a 48 dB, 48 dB por debajo de los 0 dB. ¿Está bien? Ahora, ustedes ya saben que no pueden decir como que esto está simplemente 48 dB para acá, ¿no? Había que considerar alguna cosa más. ¿Ok? O, por ejemplo, podrían saber la potencia, que es otro dato interesante, que es Q cuadrado sobre 12, ¿no? Y el Q de la cuantización es decir, pueden ir por varios caminos. Pueden ir o por el SNR, ¿sí? Y asumir que, que simplemente está 48 dB por debajo, ¿está bien? Pueden asumir eso, ¿está bien? Que está bien conformada en el rango, que está bien correctamente muestreada y pueden asumir 48 dB. Esto es una forma fácil de zafar todo el otro pedaleo que yo les planteaba antes, ¿sí? Y la otra es, bueno, ir ya directamente por el paso de cuantización, pensar en el rango analógico de este ADC, ¿sí? Pensar en el paso de cuantización, pensar en la potencia de ruido, ¿está bien? Y una vez que ustedes tienen potencia de ruido y ancho de banda, ¿está bien? Y bueno, calcular este nivel, ¿ok? Porque ustedes ya saben que ese nivel cuánto valía, ya lo vimos eso, ¿no? Este nivel, ¿cuánto valía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que No, este nivel era yo no me sigma acuerdo muy cuadrado? bien. Sigma cuadrado de cuantización, ¿sí? Dividido el ancho de banda. ¿Sí? Dividido Fs sobre 2 si quieren. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando vos lo multipliques por Fs sobre 2 te tiene que dar sigma cuadrado. ¿Está? ¿Estamos? Entonces vos fijate que esta cota resulta 2 veces sigma cuadrado sobre Fs. ¿Está? Esta cota. Yo eso no recuerdo haberlo visto, profe. Esto en la última clase lo vimos. ¿No lo vimos en la última clase esto? ¿O la anteúltima? Mm. Habíamos dicho que Sí, para que porque es esto el área. valga, Eso dijimos que era para- como el área. claro, Sabíamos la para que esto valga altura y sigma que es cuadrado, tenemos que 80. hacer base por altura en una distribución uniforme. Base por altura me da el área, por lo tanto, si base es Fs sobre 2 y el área es sigma cuadrado, esto tiene que ser sigma cuadrado sobre el área, sobre la base, sobre el ancho de banda. Lo vimos eso, ¿no? Entiendo que sí, lo recuerdo haberlo repetido varias veces eso. ¿Puede ser? Sí, eso sí. Pero Ahí no me acuerdo no sé. del ancho de banda, nada más. Bueno, pero nada, es usar estos criterios, ¿no? Es decir, te doy una distribución espectral de potencia donde le pongo ciertas cotas, bueno, relaciona esos parámetros y algún criterio, como el ruido de cuantización, que también lo vimos, ¿sí? La potencia de ruido de cuantización y bueno, y hace un planteo lógico, ¿sí? Imagínate que esto te da, no sé, menos 50 dB. Bueno, dado que esto es la densidad espectral de potencia, no es atenuación, ¿ok? ¿Por qué? Porque es al cuadrado, en dB debería ser ¿qué cosa? ¿Cuánto debería ser en dB?
si son 50 dB en densidad espectral de potencia, ¿ok? Si la densidad espectral de potencia tenés una cota de menos 50 dB para el módulo de x al cuadrado, la pregunta es, ¿esto cómo lo entendés esto? ¿Lo entendés como qué cosa? ¿Cómo lo entendíamos esto cuando era en potencia? ¿Se acuerdan? Hacíamos 20 logaritmo del módulo de x, ¿sí? Elevado al cuadrado. En realidad hacíamos 20 logaritmos del módulo. Cuando queríamos saber en densidad espectral de potencia, ¿qué hacíamos? Hacíamos 10 logaritmos, ¿se acuerdan? 10 logaritmos del módulo al cuadrado. ¿Por qué? Y bueno, porque esto justamente, si fuese el módulo, sería 20. Sería 2 por 10, ¿no? 2 por 10 logaritmo del módulo de x. ¿Está bien? Entonces, justamente para saber cuánto va a valer el módulo de x, si lo estoy viendo en dB, ¿ok? Si lo estoy viendo en dB de potencia, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y en atenuación en cuánto se traduce eso? ¿Ok? Entonces tenés que antitransformarlo. ¿Cómo ¿Cómo haces? Lo mejor es que hagas menos 50 dividido 20, 10 elevado, eso te va a dar el módulo, y te va, bueno, o simplemente si querés, eh, si esto es transferencia en dB, si esto es transferencia en dB, le cambias el signo, porque acá de alguna forma te das cuenta que en este caso esto es la potencia que tendría que tener la señal, ¿ok? Le puedes cambiar el signo, puedes cambiar como que puedes tomar como que justamente esa cota, ¿sí? Esa cota, la diferencia entre los menos 15 dB que tiene que tener la señal, ¿sí? La diferencia entre menos 15 dB que yo te puse ahí como cota, ¿ok? El delta en dB va a ser los menos 15 menos los, no sé, lo que tengas acá, ¿no? El piso de ruido este que no le pusimos nombrecito, pero vendría bien ponerle un nombre a esto. Es decir, que esto vendría a ser eh, lo que sería, pongámosle n sub q de cuantización al cuadrado. ¿Ok? Para entender que esto es una densidad espectral de potencia. Entonces, en este caso, tendrías la diferencia entre menos 15 y menos 50, ¿ok? Y esta diferencia de 35, ¿sí? Esta diferencia de 35 dB vendría a ser la cota que vos tendrías que imponer justamente como alfa mínima. ¿Para qué? Como alfa mínima, para que en el peor de los casos te baje 35 dB y esta potencia te la baje debajo del ruido de cuantización. Eso en el caso de que eh, esta potencia sea 50 dB, ¿no? 48 habíamos dicho nosotros, ¿no? ¿Se entiende? Pero este piso lo vas a tener que estimar vos en base a la potencia que tenés acá y al ancho de banda que te van a dar. Lo podés hacer. Esta sería una forma de sacar el alfa mínimo. Y el alfa máximo, bueno, algo criterioso. Tal vez te dicen, podés asumir que la señal tiene poca... no se afectaría tanto por la distorsión de módulo, entonces vos podés considerar una transferencia, un valor típico de transferencia son menos 3 dB, ¿sí? O te dicen, bueno, trate de distorsionar lo menos posible la
la, la potencia de la señal en banda, entonces vos podés asumir -1 dB, ¿sí? Como un alfa máximo más exigente. ¿Ok? Entonces el alfa máximo, criterio, por alguna cosa que vos puedas deducir del enunciado, el alfa mínimo no, lo podés calcular en base a las restricciones de los bits, del SNR, de la potencia del ruido de cuantización, tenés que ver qué cosa te viene más a mano. Por ejemplo, si no te dan ningún rango de tensión, bueno, es más posible que puedas ir por este lado, el que planteó Joaquín la ecuación esta que te puedes acordar, que es 6 dB por bit más una constante que la puedes despreciar, ¿sí? Y si no, directamente vas por este lado, ¿ok? Por el lado de calcular la potencia y calcular el SNR, ¿ok? Pero de acuerdo a cuánto hayan estudiado, tenés un par de alternativas. ¿Alguna duda más? Yo tengo una duda cortita. Dale, Greta. Em, por ejemplo, si quiero medir la fase de dos senoidales, la manera más fácil y directa es transformarlas y ver la diferencia de frecuencia. Bueno, la diferencia que hay entre la frecuencia fundamental de una y la otra. No, no entiendo bien la pregunta. Si es la fase, Sí, la eh, fase. no, es más fácil todavía. Es decir, puedes ir al espectro de cada una. Entiendo que tenés una senoidal y otra Por eso, senoidal. y ver la diferencia esa. Acá tenés el módulo de x1 por e a la fase de x1. Y acá tenés el módulo de x2 por e a la fase de x2. Y yo lo que entiendo es que vos lo que querés saber es decir, el delta de fase es igual a la diferencia de la fase de x1 menos la fase de x2. Entiendo que es eso, ¿no? ¿A lo que Sí, te estás refiriendo? sí. Y sí, esto no es la diferencia de frecuencia, esto es la diferencia de fase. Ahora, el tema Ah, ok. es que la diferencia de fase carece de importancia si no tiene la misma frecuencia. Es decir, Ok, tendrían que tener la misma frecuencia. Por ejemplo, si son dos senoidales de la misma frecuencia, ya es otra historia. ¿Ok? ok, Porque en ese ok. caso tendrías que estimar por separado. Es decir, el caso de que eh, dos unidades no tengan la misma frecuencia no tiene ninguna importancia porque de alguna forma el desfasaje relativo va a variar también con la diferencia de frecuencias. Por tanto, no tiene ninguna importancia. Es decir, va a ser importante el desfasaje cuando tengan la misma frecuencia. Es decir, esto tiene sentido si, por ejemplo, si omega 1 es igual a omega 2. ¿Ok? Esto tiene sentido solamente en ese caso, no en este. En este no. En el caso de que sean dos frecuencias diferentes, tal vez tiene más sentido hablar de el delta omega. Es decir, donde ahí digas omega 1 menos omega 2 en módulo. ¿Ok? La diferencia de frecuencias. Que podrían ser dos problemas de estimación de frecuencia de ambas senoidales. ¿Ok? Donde estos sean dos estimaciones de frecuencia. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bien. Esto un poco lo pueden ver de esta forma, ¿no? Es decir, en el tiempo, el problema sería que vos tengas, por ejemplo, una senoidal que tomás como referencia a una determinada frecuencia y otra que la tomás la tomás
la tomás como justamente, una la tomás como la referencia y la otra querés de alguna forma medir la diferencia entre dos máximos. ¿Ok? Esta diferencia de tiempo que tenés acá está relacionado justamente con ¿qué cosa? Está relacionado con el desfasaje, ¿sí? ¿Y cómo lo podrías pasar ese delta de tiempo a desfasaje? A esto que vemos acá, por ejemplo. Y tendrías que considerar que ese delta de tiempo, ¿sí? Ese delta de tiempo lo tenés que escalar por una constante de proporcionalidad que te intercambie. eh, que te intercambie unidades de segundo por radianes. Es decir, que eso básicamente es dividir, ¿ok? Dividir por la pulsación angular de qué cosa, es decir, esto lo tenés que multiplicar por algo que tenga unidades, es decir, por una constante de proporcionalidad para que esto sea un delta en fase, ¿sí? Una constante que se mida en qué cosa, en qué unidades. Si esto se mide en segundos, esa constante de proporcionalidad tiene que estar medida en radianes sobre segundo. Y esto claramente es un omega. Es la omega de la senoidal, que no es otra cosa que 2pi por la frecuencia de la senoidal. ¿Y qué es 2pi por la frecuencia de una senoidal? 2pi dividido el período de la senoidal, que tiene mucho sentido como factor de proporcionalidad. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Si esto es el T0, justamente 2pi sobre T0 es omega 0. ¿Ok? Te va a convertir un delta T en qué cosa? En una medida en radianes. ¿Lo ven? No sé si lo llegan a ver acá abajo. Ese es el problema que yo entendí que me planteó Greta. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien, bien. Bueno, ¿alguna duda más, che? Bueno, lo dejo con David para que terminen de ver el ejercicio que les iba a Yo te hago una mostrar. última pregunta. Ay, se acabó. Se acabó el tiempo. Qué lástima. Justo me estaba yendo ya. Dale, decime. Cuando tenemos lo de los filtros, Sí, em, yo estuve intentando deducir la función transferencia de circuitos o de bien, diagramas y demás. bien. Y, o sea, no entiendo hasta dónde puedo llegar. O sea, yo llego hasta la función transferencia como la vimos general, que, o sea, es Mm, o sea, un polinomio arriba y un polinomio abajo, bueno, dependiendo de qué correcto. módulo de fase sea, pero no puedo averiguar el W0 y esas cosas si no tengo más datos. O sea, No, tal cual, tal cual. Esos son parámetros. Son parámetros. porque, por ejemplo, me cuesta mucho ver poner la parte de los ceros. O sea, sé Sí. que si hay ceros, cómo va a ser la forma, y bueno, sé los polos, cómo va a ser la forma del polinomio de abajo, pero no sé las constantes y esas cosas, porque cambia de acuerdo a cada circuito. O sea, no voy a poder Sí, llegar claro. ¿Tenés exactamente a algún, la definición. tenés algún ejemplo en la cabeza o algo que estuviste trabajando? Sí, por ejemplo, había intentado ver con o sea, con la respuesta de fase de un pasabanda, intentar Bien. reconstruir la función transferencia. Es decir, la TDS va a ser algo así como S omega 0 sobre Q sobre S Claro, cuadrado más S omega 0 sobre Q más omega 0 cuadrado, ¿no? claro. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Vos querías ver la de fase de esto? No, al revés hice. Tipo, A en ver. la fase.
intentar ver la TS, solo viendo la Ah, fase. a partir de la fase, volver a la TS, bueno, ese es un problema un poco más complicado. Claro, y eso, ahí va. O sea, yo lo que pude hacer es, a partir de la fase, pude ver el aporte de de los ceros y el aporte de los polos, y más o menos saber cómo iba a ser cada polinomio, pero no puedo encontrar las constantes, ¿o sí? No, algunas cosas puede que las tengas que necesites algún conocimiento extra. Sí, Ah, ok. sí, sí, algunas cosas puede que necesites algún dato más, o alguna restricción de módulo, o alguna restricción de orden, ¿sí? Ok. Y lo puedas preguntar, obviamente. A ver, por ejemplo, vos arrancaste de decir que, claro, que como era un pasabanda, vos tenés, vos tenés un aporte de fase que va a ser, Pi sobre 2 pasa por, sí, arranca en pi sobre 2 pasa por cero sí, y después cae hasta menos pi sobre 2. bien, Entonces, como arranca en pi sobre 2 tengo un aporte de un cero, algo así. A ver, siempre de pi sobre 2, la- muy bien, y como perfecto, después tengo, cae menos pi sobre 2, cada polo en el infinito aporta pi sobre 2, entonces dije, bueno, hay dos polos. bien. Bueno, a ver. Es interesante el planteo. Lo primero que tenés que prestar atención cuando vos partís de una función de fase es esto, es el desenvolvimiento total. ¿Ok? Esta es la primera cosa que ya te habla de que tenés un segundo orden. Claro, ¿Ok? Después ok, otra cosa que te da una pista importante es esto, en omega igual a cero la asíntota. ¿Ok? Si arrancás de pi sobre 2 y si tenés segundo orden, ya sabes que tenés un polinomio de orden 2, por lo tanto no puede ser otra cosa casi que complejos conjugadas o reales. Vamos a plantearlo con un caso realista, complejos conjugados. ¿Ok? ¿cómo lo de la asíntota? ¿Cómo era esa parte? No, no entendí eso. Esta primera Sí, eso. y esta primera arrancás en la asíntota de pi sobre 2. ¿Ok? Es decir, para Ok, omega igual a cero, la fase es pi sobre 2. Por lo tanto, la sí, única chance de que te suceda esto, dado que tenés o dos polos así o dos polos asá, en cualquier caso, el aporte de los polos para omega igual a cero es nulo. ¿Se entiende? sí, Por lo tanto, ¿quién va a aportar ese pi sobre 2 en omega cero? el Bueno, cero. lógicamente tiene que haber un cero y ahí ya tenés una pista de que ahí hay un pasabanda. O, sí, hay un pasabanda, claro, porque el otro es un cero implícito. ¿Está? Dado por estos Ujú, dos polos. ¿Ok? Es sí, decir, tiene que ser un segundo orden, por lo tanto tiene que tener esta forma el denominador. Y si hay un cero acá, ya tenés la justificación de por qué hay un cero acá arriba. ¿Sí? claro. Eso está bien, sí. Sí. Bien, y después, por ejemplo, otras funciones. Por ejemplo, algunas que ustedes ya vieron. O sea, yo llegué hasta ahí. ¿Algo más puedo saber de de eso? No, ya sabes todo, de hecho. Ah, ya está. Y sabes todo. Si encontraste el cero, encontraste el desenvolvimiento total de fase, sabes todo. Por ejemplo, podrías practicar Ok. o con otras muy particulares, con el notch, con la del pasatodo. La del pasatodo es una bien linda, ¿no? Porque justamente empezabas. ¿Se acuerdan dónde empezabas con la del pasatodo? Em, Creo que lo hice mal. ¿Ok? Tenías, por ejemplo, si acá tenías dos pi radianes, si tenías dos pi radianes, ¿qué te podés imaginar si tenés dos pi radianes? Y no hay nada que no te haga pensar que no se puede tratar de tal vez dos segundos órdenes en cascada, un orden 4 por el desenvolvimiento de fase, ¿no? Ahora te pueden dar alguna restricción más. La transferencia, eh, la transferencia en cero y en infinito vale 0 dB.
Porque entonces ya te está sugiriendo que hay un pasatodo ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Pues no podría ser un notch con esta respuesta de fase, que sería algo que pueda tener 0 dB en 0 y en infinito. ¿Se entiende? Claro. Y entonces te tenés que inclinar que con este desenvolviendo de 2 pi radianes, ¿sí? Que es la única configuración que tiene 2 pi radianes de desenvolvimiento de fase, y con las restricciones de módulo que te dicen 0 dB en ambos extremos, decís esto es un pasatodo. Y en ese caso empezás a justificar qué cosa. Bueno, porque vas a tener dos politos complejos conjugados y dos ceros complejos conjugados en el semiplano derecho. ¿Ok? Me cuesta ver un poco cómo es que por qué en el cero aportan 2pi. ¿Por qué en el cero aportan 2pi? Bueno, porque justamente tenés a estos dos ceros de acá que son suplementarios, de alguna manera, ¿no? No es la palabra correcta. Pero fíjate, el aporte de fase de este es todo este ángulo. Mientras que el aporte de este es este ángulo. Si lo sumás, claramente completan los 2pi radianes. Ah, ok. ¿Lo viste? Y Sí. estos se restan. Siempre se neutralizan. Pues están en el semiplano izquierdo. Estos vendrían a ser este ángulo y este sería este. ¿Se Y pero, entiende? ¿por qué en el semiplano izquierdo, o sea, buscas ese ángulo como con una, o sea, o sea, como que lo buscas de acuerdo al eje X y en el semiplano, o sea, el de los ceros lo haces como el ángulo desde todo el vector. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, Che, habíamos dicho, perdón, pues yo me acaba de sonar una alarma. Habíamos dicho a las 9 hoy que nos juntábamos, ¿no? Acabo de caer que nos juntamos a las 8. Yo estaba confundido, me apuré al cohete. Pensaba que nos juntamos a las 8 y me acaba de sonar la alarma que me recordaba que a las 9 tenía esto. Bueno, perdón, les pido disculpas porque me adelanté una hora. Me acabo de dar cuenta que me adelanté una hora. No, siempre tomamos la misma referencia de ángulos. Esto es primer cuadrante, esto es segundo cuadrante, esto es primer cuadrante, esto es segundo cuadrante. Siempre tomas la misma referencia angular para todas las singularidades que midas. No importa cuál fuera, pero siempre es la misma. O sea, siempre te va a dar 2pi. Pues fíjate, Ok. tomamos la misma referencia angular para todas las singularidades. Estén en el semiplano izquierdo o semiplano derecho. Perdón, pero no lo veo. A ver, voy para atrás. O sea, no entiendo dónde lo arrancás a ver. O sea, lo entiendo con los otros cuando el cero está sobre el eje real, pero no lo entiendo cuando está por fuera, en el cero. En los polos sí lo entiendo. Voy. Bien, ¿acá no lo entendés? Sí, ahí no lo entiendo. Pero vos tenés una singularidad, no importa dónde está. Mira, ahí te la saqué de todo contexto. Vos vas Ok. a medir los ángulos positivos hacia allá, negativos hacia acá. ¿Ok? Sí, Esta es tu referencia. ¿Entendés? Vos medís respecto a este cateto. ok. ¿Ok? Si vos tenés el 0 acá, vos medís de acá hacia allá. Por lo tanto, el ángulo que subtiende este cateto con este otro es esto. ¿Entendés? Es la apertura desde acá hasta acá. Ah, ok, ya entendí. ¿Se entiende? Por eso, Listo. siempre decimos para omega igual a 0, subtendés este catetito hasta acá, este vector, y le medís la apertura. ¿Ves que siempre hago esta apertura indicando eso? Sí, sí, sí. Y acá lo mismo. Tirás para acá y subtendés, o podés medir este ángulo, o más fácil medir menos este. Claro. Son el mismo. Ok, perfecto. Ahora sí entendí. Bueno, mejor. Bien. ¿Alguna duda de último momento? Que si no me van a retar. Tiene que ser rapidita.
Si no me la escriben, dale, mañana se las contesto. ¿Ok? Che, David, perdóname que no me quedé. No hay problema, no hay problema. Bueno, queda grabando, así que después supongo Bien, que frena solo. Mañana lo veo. bueno, Dale, cualquier cosa dale. mañana respondo, dale. Bueno, chicos, nos vemos mañana en Lunsan, dale. Chao, saludos. Buen Chao, estudio profe, para gracias. todos. ¿Me dejaste host? Sí. No, perdón, menos mal que te acordaste. Ya te, Sí, ya te porque dejo. no me Ya aparece te ningún dejo. botón para compartir. No, si no, se complica. ¿Cómo era esto? ¿Dónde estás vos? David, si toco acá. Stop video. Make co-host. Ping. Ahí está. ¿Co-host alcanzará? Hay otra. Creo, ya está. Ahí me Ya está. aparece para pausar el video, por lo menos lo puedo Listo, pausar o detener. espectacular, cambió ya. Listo, ya está. Sí. Ya tenés todo el power. Chau, Muchas chicos. gracias. Me voy. Bueno, Chau, chau. chao, chao. Bueno, chicos, ahí estoy compartiendo. Me dicen si se ve, por favor. Sí, sí, se ve. Genial. Bueno, Mariano me pidió que les traiga algún ejercicio de tipo matemático relacionado a los temas que vimos, eh, con señales de tipo discretas, así que yo les elegí este ejercicio porque bueno, tiene un par de cuestiones, hay un montón de todo acá, digamos, y de paso podemos repasar. En este caso, bueno, acá me olvidé de comentarlo, pero esto es complejo, ¿sí? ZN, bueno, se entiende la notación de, quizás por ahí la tienen de cálculo avanzado, variable compleja, eh, que la notación Z la usan para números complejos acá, así que bueno, esta señal que tenemos acá es una variable compleja. eh, Así que bueno, el ejercicio dice así, para una señal, acá aparece, está muestreada en el dominio digital, que está compuesta por la contribución de tres señales. Tenemos XN, UN y BN, y nos dice que está muestreada desde 0 hasta m-1. Y nos dice también la frecuencia de muestreo, TS. También nos da la información de cuánto vale la función de autocorrelación de tiempo continuo para la señal X. Ahí tenemos que, bueno, es esta SX multiplicada por esta exponencial, que bueno, que es una puramente real, tiene la pinta de ser una gaussiana, una campana gaussiana, fíjense que hay negativo, hay un sigma, elevado al cuadrado. Bueno, el cuadrado no está negativo, tampoco tiene una variable ahí, pero bueno, más o menos pareciera ser como una constante, del estilo un exponencial, que es solamente real, pero después tenemos un fasor, ahí aparece una J que tiene un tono, una frecuencia distinta de cero. Y bueno, esta función es un tanto interesante para analizarla desde el punto de vista de la autocorrelación. Bien, cuando la mezclamos con el ruido, ¿no? Porque ahora, ¿qué viene ahora? Ahora viene otra función, UDN, que es básicamente otro fasor, donde acá, bueno, tita también es una variable aleatoria, acá no lo estoy aclarando, pero también tita puede tomar cualquier valor, lo mismo que A. A puede ser un número positivo, negativo, puede ser complejo incluso, pero bueno, nos dice que está, solamente tiene valor en n0, en n igual a n0, que es básicamente dentro del intervalo este que está entre 0 y m-1. ¿Sí? Y después tenemos que b sub n es una variable aleatoria con distribución gaussiana, media cero y varianza sigma de n cuadrado.
pensando que me faltó, al ser una variable compleja, el sigma n cuadrado es n0/2. Me faltó aclarar acá. Eh, lo podemos comentar ahora. Sigma cuadrado n es n0/2. Y después, bueno, nos dice que tenemos que hallar toda esta serie de ítems que está acá, que es básicamente la autocorrelación de X en el dominio discreto, evaluada en lag o un desplazamiento 0, desplazamiento 1, también pide el argumento. Esto es un poco para jugar con esta primera función que está acá. Después nos dice, bueno, que hallemos la autocorrelación de la función u, que es esta espasor que está acá arriba, que está solamente evaluado en n0. Después tenemos la del ruido, y después ya nos dice, bueno, ahora calcular la autocorrelación ya de la función esta compuesta por la suma de las demás funciones. Fíjense que nos dice, bueno, evaluala en 0, en 1 y en 2. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no, en todo caso queda de tarea, podemos dejar planteado en 0 y ver ustedes cómo lo pueden hacer. Vamos a ver cómo hacemos con el tiempo. Pero este ejercicio tiene una dificultad ascendente, que va en ascenso. Así que, si quieren empezamos. Yo acá voy a usar un marcador, no sé si se ve. Hasta acá ustedes háganme algún feedback. O sea, ¿recibieron el enunciado? ¿Me siguen? Sí, a ver, te fui siguiendo un poco, pero no sé, siento que es un poco, o quizás ya estoy un poco quemado, pero parece algo como que lo estoy viendo bastante enroscado. Ok. Vayamos desarmándolo entonces. Eh, Arranquemos por, si vos querés, una generalidad. O sea, expresando la función de autocorrelación de forma discreta. En la cual, por ejemplo, vos tenés, vamos a usar otra variable, vamos a usar R de I sub I, por ejemplo, para cualquier N. Esta es otra, no está, la I acá no está, pero este es un ejemplo. ¿Cómo la definimos? Bueno, en este caso es una sumatoria, bueno, 1 sobre N, desde 0 hasta N. ¿De qué? De acá, la función que estamos analizando en cuestión es la función I, por eso es esta notación de autocorrelación. Acá habría que hacer una descripción que la estamos evaluando en N0. Entonces, básicamente ese N0 indica el desplazamiento, o también en inglés se le suele decir lag, de esta función. Entonces nos interesa analizar cuánto vale la función desplazada comparada consigo misma. Y bueno, tiene esta pinta, ¿sí? Es básicamente esta expresión, ¿sí? R en 1, multiplicando, y fíjense que es el conjugado. Y acá hay que prestar atención en la parte de la conjugación, porque tenemos fasores, está la exponencial con la J ahí. Entonces, bueno, podríamos tener quizás en algún caso tener que agregarle algún signo cuando hagamos la conjugación a esa J. Entonces, bueno, por ejemplo, para el caso donde dice el ítem A, vamos a resolver el ítem A. Fíjense, el ítem A nos dice que evaluemos la función de autocorrelación de X consigo misma desplazada a 0. O sea, básicamente es esta función que está acá, pero noten lo siguiente. Acá esta función que nos dan está evaluada en t, es decir, está en tiempo continuo, para todo tiempo continuo. Y esta función está digitalizada en ts, es decir, está tomada con muestras ts, y encima, bueno, a mí me hago foco en la parte de 0. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar esta función que está acá arriba, tenemos que tomar Rx, X y expresarla en términos de n. ¿Está? Digitalizarla. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría esta constante que tiene la letra S acá medio a propósito, porque se suele usar para la potencia de la señal, y nos queda la exponencial a la menos 2pi cuadrado por este sigma a x por, y acá viene la parte interesante, que es que aparece muestreada NTS. ¿Sí? NTS cuadrado, y la digitalizamos. Multiplicado por este espesor, J, y frecuencia, este tonito que está acá, TN, bueno, TS, MTS, ¿sí? O NTS. ¿Sí? Aparece ahí. Entonces, bueno, ahora nos dicen, evaluala en 0. Entonces, ya nos dan cuánto vale esta sumatoria. ¿Sí? Entonces, eh, es básicamente reemplazar por 0. ¿Sí? R, XX en 0 es SX, ¿sí? Eh, porque lo demás vale 0. O sea, sencillamente acá termina el problema. Después tenemos que el ítem B nos dice, bueno, ¿y cuánto vale esta función evaluada en 1? Evaluarla en 1, lo que es equivalente a evaluar en el tiempo de muestreo, cosa que nos va a quedar lo mismo. Separado. Ahí. Después el ítem C nos dice, bueno, toma el argumento de esta expresión. Toma el argumento de la autocorrelación evaluada en lag 1. Bueno, básicamente hay que tomar todo lo que está dentro de este factor que está acá, porque lo demás podríamos tomar el módulo, pero la información, digamos, de la fase está acá, en este 2pi, PM, bueno, hasta acá, fácil, porque simplemente un poco la expresión nos mareaba, pero la digitalizamos, como ya la teníamos, la digitalizamos, la evaluamos en 1 y tomamos el argumento en 1. Digamos, sencillo. Hasta acá ¿Acá la idea es dejarlo así o hay que buscar llegar a suma de senoidales o algo así? eh, depende, hay que interpretar, o sea, hay que hacer un pequeño ejercicio de interpretación. Fíjate que eh, la definición es esta que está acá, la definición, esta expresión que está acá arriba, pero
como ya nos da la solución en tiempo continuo, bueno, solamente la digitalizamos. O sea, hay que darse cuenta de eso. Eh, pero bueno, en este caso, ahora veamos qué pasa con los siguientes casos, porque ya en los siguientes casos no nos dan la expresión. Entonces tenemos que usar la definición y un poco de propiedades de lo que sabemos de ruido. Por ejemplo, en este caso, en el ítem D, ya nos dice, bueno, evaluame la autocorrelación de la señal U evaluada en cero. ¿Y cuál es la señal U? Bueno, la señal U es esta que está acá, que es básicamente un fasor que tiene bueno, una fase aleatoria, tiene una amplitud aleatoria o desconocida. En este momento no nos está diciendo el problema que es, entonces, bueno, uno lo supone arbitrario, pero sí nos dice que está valiendo, tiene un valor en n igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, básicamente que si yo comienzo a representar digitalmente cuánto vale esta función, fíjense, n igual a cero vale cero, n igual a 1 no vale nada, porque bueno, nos dice acá que va para n distinto de cero, pero en algún lugar donde está ese n igual a cero, bueno, podríamos tomar el módulo de U sub n, tomando el módulo ahí, y bueno, acá sí tiene un valor, hay un valor. Pero con Básicamente, eso la autocorrelación no te queda a cero cuando lo calculás. claro, ahí está. Era sencillo el ejercicio, no tenía nada. Pero espérate, no te adelante, vamos a terminar de hacer esto porque este video va a quedar grabado y tus compañeros lo van a ver y tenemos que dejarle bien claro cómo se representa esta función que está acá. Entonces, esto si yo tomo el módulo, y bueno, si yo tomara la fase, tendría que quedarme con tita. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo quedaría la función de autocorrelación? Está para cualquier valor. ¿Sí? Para cualquier valor, me voy a la definición, en la cual yo tomo 1 sobre... En este caso hay que prestar atención acá porque no es n, sino que hasta m menos 1, entonces bueno, acá hay que hacer tomar en cuenta este detalle. Sí me muevo en n, pero llego hasta m menos 1. En principio no llega hasta n, o sea, llego hasta otro, supongo un valor antes, ¿no? Supongo que m menos 1 está antes. ¿No? Y, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, tomar la función u, eh, desplazarme, eh, acá tendríamos que usar otra letra para no generar confusión, o ya directamente podríamos evaluar en cero, que es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, conjugado. Sí, esta es la definición, hasta acá estoy aplicando sencillamente la definición. Y después, bueno, ¿esto cuánto es? Bueno, esto es 1 sobre m por eh, a, ya evaluando y quedándome con esa delta, por e a la j tita, con una delta acá, que me represente que solamente vale en n igual a 0. Esa es la forma matemática de decir, bueno, solamente vale, perdón, la j, solamente vale, toma un valor en 0. Y acá lo mismo, la otra parte, pero conjugada. ¿Okay? Acá menos j tita, y acá la delta otra vez, n menos 0. Se me termina el pizarrón.
Pero bueno, ahí tenemos. Entonces. Y esto, como decía el compañero Luis, efectivamente da 0 para este caso, ¿no? Bueno, hasta acá, o sea, llegamos hasta el ítem D. Hasta acá viene fácil, simplemente no hay que asustarse, hay que tomar la definición y aplicarla. Y usar un poco de propiedad. Acá usamos la propiedad de la del. Entonces, ahora veamos qué pasa cuando evaluamos la autocorrelación. Esto lo voy a hacer acá. Dividir acá. Y evaluamos la autocorrelación de la señal B consigo misma, ¿sí? Desplazada en 0. RBB en 0, aplicando todo lo que aprendimos de ruido. Bueno, sabemos que B sub n, y es una variable aleatoria de distribución gaussiana, medida 0 y varianza sigma n cuadrado. Entonces, bueno, acá aplicamos la definición y simplemente lo que tenemos que hacer es tomar la varianza, sigma n cuadrado, y dividir por TS. ¿De dónde sale que yo divido por TS? Bueno, porque si yo porque estoy usando solamente una muestra de ruido. O sea, estoy usando estoy digitalizando el ruido y solamente me quedo con una fracción equivalente a TS. ¿Sí? Si yo quisiera desplazarme para un n superior, bueno, como la función de autocorrelación del ruido vale 0, una propiedad que tiene el ruido, de que es incorrelado, entonces cuando yo me muevo, un lag mayor al 0, que es la potencia del ruido, bueno, eh, podría aproximarlo que es 0. Obviamente es una aceleración muy fuerte porque, bueno, dependería también del efecto de la ventana, ¿no? Porque está la ventana implícita, pero bueno, en realidad no es que vale estrictamente 0, pero bueno, es una buena aproximación. Que vale 0 en 0, perdón, en 0 para un n distinto de 0. ¿Okay? Yo no entendí bien por qué en 0 no vale 0. Yo hubiera dicho de una que era 0. Porque, mira, apliquemos la definición. Sí. La definición es esta que está acá. Y acá vos tenés que, cuando desplazás 1 sobre n, tenés 1 sobre mts, como te tomás 1, es m igual a 1, te queda el ts abajo dividiendo y después te queda b de n más 0 por b conjugado de n. Y eso es la potencia del ruido, porque el desplazamiento es 0. ¿Sí? Acá está evaluado por un n0, pero acá estamos usando 0. O sea que es la potencia de ruido, o sea, es la señal de ruido consigo misma, que es la potencia de ruido. ¿Sí? Es n0. En este caso, al ser una variable compleja, es n0 sobre 2. Eso lo sabían, lo habían visto con Mariano. No sé, la verdad que no me Sí, acuerdo. sí, me acuerdo que vimos fue más, viste, decir que como que el ruido es incorrelado y que toda la potencia del ruido está ahí junta en el cero. Y que después para todo lo demás decimos que prácticamente es cero. Como que era una propiedad directamente del ruido. Claro. Bueno, eh,
fíjense en mirarlo un poco más. Pero es eso, digamos, es la potencia de ruido. A ver, todas las autocorrelaciones en cero, de cualquier sea la función, es la potencia. Eso es una propiedad de autocorrelación. ¿Sí? Eso sí lo vieron con Mariano. Estoy seguro que lo vieron, me acuerdo. Eh, entonces, sea la señal que sea, cuando vos estás desplazado en cero es la potencia. ¿Sí? Porque es la señal consigo misma. La señal a nivel de voltaje, Ok. supones que estás normalizando por un ohm y decís, bueno, me queda B cuadrado sobre un ohm, que es la potencia. Suponiendo que la señal está en volt, ¿no? Eh, en veces. Veces. Todo acá en veces. No aparecen los dB. Los dB es solamente para representarlo gráficamente y facilitar la interpretación de los resultados cuando tenemos números que son muy chiquitos contra números muy grandes. Pero acá no aparecen los dB. Si tuviéramos que aplicar dB, acá tenemos que cambiar las multiplicaciones por suma, aplicarlo a todas las propiedades del logaritmo. Como hacer se puede hacer, pero no es el ejercicio. O sea, igual prepárense para eso, digamos. No, o sea, no vi todavía que lo preparó Mariano, pero es importante que reconozcan eh, cuándo una señal está expresada en dB y cuándo está expresada en veces. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, sí, tiene sentido. Bien, bien, bien. Bueno, entonces seguimos. Seguimos que tenemos todavía que seguir pensando un poco más. La siguiente es, no sé si puedo acá cambiar de... Voy a tener que borrar. Y vamos a seguir con el análisis. Ahora vamos por el punto F. El punto F nos dice ya que evaluemos la autocorrelación. Fíjense, nos dice, ¿cuánto vale la autocorrelación de la función z desplazada en cero? ¿Ya? Habíamos dicho un poco que era la potencia. ¿La potencia de quién? De z, pero acá tenemos que, acá está un poco la trampa. Vamos a escribir cuánto vale esto primero, ¿no? Esto es 1 sobre m, aplicando la definición de la autocorrelación, de esta sumatoria que va desde n igual a 0 hasta n menos 1, es zn por zn conjugado. Esta es la definición de la autorrelación. Ahora fíjense lo siguiente. Nosotros no tenemos el valor de la potencia. O sea, no lo tenemos. Lo que tenemos es cuánto vale zn, que sabemos que es la contribución de estas señales, de x, u y b. Entonces, reemplacemos en la definición 0, n 1, de que de x de n sub de n más b de n, ¿sí? Todo esto multiplicado, acá hay una multiplicación, porque por z
conjugado, perdón, por X conjugado. Acá yo puedo, conjugado se lo puedo aplicar linealmente a todos estos términos. Entonces, bueno, acá, hasta acá venía, digamos, sencillo, venía reemplazando, pero de repente en este ejercicio aparece este choclazo acá, en la cual uno dice, bueno, ahora que, ¿cómo sigue? Si hay algún truco acá que aparezca. Y bueno, lo que hay que hacer acá es productos cruzados. O sea, hay que empezar a Y hacer una distributiva. consulta, o sea, cuando te quedan todos los productos cruzados que te quedan, no sé, XN con XN conjugado, después XN con U conjugado, después lo de los cruzados, la autocorrelación no sería cero porque las dos señales no se parecen en nada entre sí, porque son distintas, o te puede dar un Sí, valor y tenés que muy hacerlo bien, manualmente. muy bien. Acá tenemos dos señales que tienen unas características interesantes, que es que U solamente toma valor cuando es n igual a n0, y después tenés que B sub n toma valor solamente en n igual a 0. ¿Sí? Cuando tenés cuando estás parado en 0, en la muestra 0 de digitalizada, digamos, de la autocorrelación. Entonces, esto que parece un choclo, en realidad nos va a quedar un choclo, porque yo ahora, siguiente paso, escribirlo acá, ZZ, pero siguiente paso de esto es comenzar a distribuir los términos y ver cuáles puedo cancelar y cuáles no. Hay algunos que no voy a poder cancelar. O sea, hagamos la cuenta. No me quiero adelantar. Con la cuentita. Nos va a quedar un 1 sobre m acá, explicando una serie de términos. Y bueno, ahí empezamos. Lo tengo acá anotado. Podríamos hacer x con x conjugada. Entonces ahí ya se van a dar cuenta en presencia de que estamos. En presencia de que estamos. De RXX0, que ya lo habíamos calculado antes. O sea, de la potencia. De la potencia de la señal x. Que le habíamos calculado que era básicamente este término que está acá. Claro. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. ¿Qué más tenemos? Después tenemos, por ejemplo, acá podríamos hacer, no sé si sería lo correcto hacer esto, me parece que no. Parece que no. Bueno, yo pongo así la sumatoria sigma con la letra sigma, pero es la misma, es lo mismo, ¿no? Desde 0 hasta n-1, para ser más rápido. Así que, y ahora podemos seguir de x con u conjugado, x de n con u conjugada
N. Ahora podría sacar la notación N como para hacer más sencillo incluso. Pero bueno, ustedes entiendan que a la formalidad esa hay que escribirla, ¿no? Podría ser X con B. O me convendría hacerlo porque yo más o menos sé lo que me va a dar. Me podría hacer el conjugado de X por U sin conjugar, que es básicamente el opuesto de este. Después podría hacer Y con I conjugado. Después podría hacer... Hay unos cruzados que son de P con P. O sea, hay B con P conjugado. Y otro que es... Realmente es incómodo escribir con el mouse, pero no me esfuerzo. P conjugado con P. Vamos a seguir acá. Esto también lo pongo acá asociado. O sea, esto es un mismo, pero el otro conjugado. Porque también podemos aplicar una propiedad ahí. Pero me quedó B con B conjugado. Bueno, ya sabemos un poquito de dónde vale. Vale 0 para todo n y vale la potencia de ruido en igual a 0. Y bueno, ahí terminó, ¿no? O sea, hasta podría haber agregado acá. Bien, entonces podemos aplicar algunas propiedades. Por ejemplo, este término que está acá es la potencia. O sea, es RPP en C. RPP, no, perdón, esto es R, XX. no hay ninguna P. Me estoy equivocando. Después nos queda 1 sobre M de nos queda U, que es la señal que tiene la delta, con X, que es la señal que conocemos. Entonces nos queda que tenemos X evaluado en N0, porque resolvimos la sumatoria, y también nos quedó esa A que tenía por el fasor que estaba acá antes conjugado. ¿Sí? Nos quedó eso. Todo esto multiplicado 1 por N. Después nos queda lo mismo, 1 sobre M de X conjugado. O sea, acá después hay que reemplazar X, ¿no? Porque lo conocemos. X conjugado en N igual a 0 por A. Una consulta, en el anterior, como haces el A la EJ tita, eh, Menos J. menos J tita, pero en uno de esos dos tenés la demora. Y como tenés la demora en el que sería de U, no estarías en N0, entonces sería 0.
sea, pusiste X es N0, que sería el término de la autocorrelación cuando no tenés demora. Entonces el otro sería N más N0. O al revés. O sea, en uno de los dos términos de la autorrelación tenía la demora esa que te lo corría. Vos decís el delta. Claro. O sea, y al El delta, corrértelo, el delta lo que hace es evaluarte esta función, si no para los demás, n vale 0. O sea, solamente va a quedar esta constante multiplicada por las funciones de autocorrelación evaluadas en n0. claro, por eso, porque la otra parte se hace cero, Sí, en porque está principio, ojo, desplazado. cuidado, acá quizás estoy cometiendo un error. X de n, 0, no lo conocemos. Cuidado con esto, acá quizás me confundí yo. Nosotros conocemos la función de autocorrelación de X. Es decir, que hay muchos X que van a satisfacer la condición de autocorrelación, que en principio no lo conocemos. Ok. Eso, cuidado con eso. Eh, por eso, o sea, la gracia de esto es que o sea, hay que pensar un poquito en qué casos nos conviene reemplazar y en qué casos no para que nos quede sencillo. Pero bueno, nos quedó así, no lo conocemos a X. O sea, que queda así la expresión. Bueno, acá nos quedó 1 sobre m, después nos queda la interferencia esta que está acá, este término que está acá, podemos poner acá, que básicamente es a cuadrado sobre m. Eh, ¿Por qué? Porque resolví la sumatoria y solamente me quedé con el n0 y los demás no valen nada. Después, hay una propiedad que podemos utilizar que de los números complejos, esto ya es medio rebuscado, pero si vos tenés un número complejo multiplicado por otro, que es este caso que está acá, fíjate, este caso que está acá, tenés un número complejo que no conoces, multiplicado por otro que está conjugado, o podés tomar dos veces la parte real de eso, de uno de esos, y es lo mismo. Entonces viene de cálculo numérico. Podrías no hacerlo acá, o sea, no hace falta que te acuerdes de esta propiedad. O sea, yo acá hago un poco uso de esta propiedad porque la conozco. Ay, ¿por qué se me la fue? X. Pero bueno, si ustedes la dejan, o sea, acá estoy haciendo la del ruido, ¿no? La multiplicación de la señal X con el ruido, y es dos veces la parte real. Esta es una propiedad, pueden dejarlo así o si no lo dejan con la sumatoria, si no, no saben cómo resolverlo y ya está. Y después, ¿qué más nos quedó? Me faltó escribir acá algunos términos. Parece que me faltó algunos cruzados más. Ah, bueno, todos los que tienen que ver con el ruido. O sea, acá me comí seguir sumando términos. Si ustedes quieren, pues quedó bastante choclo en pizarrones que no entra. Pero si ustedes quieren, hicimos X más U, todos los X con los X y U y B, y después nos quedó, faltó hacer B con B, ¿no? Faltó hacer B con B, lo puedo poner acá. Me quedó acá, continúo. Vamos a seguir acá. Me quedó B con B, ¿no? Eh, B con B conjugado. ¿Y qué más me quedó? Me quedó B con U y B con U, nada más. Que es la misma lógica de esto de dos veces parte real, ¿no? O sea, esto aplica para U, tienen B conjugado con U,
estaban esos tres. Con lo cual acá la misma lógica, acá es sigma cuadrado de S para este término, y para este otro me queda 2 veces la parte real de U con P cuadrado. Bueno, y acá terminó el ejercicio. Nada, un poco está para que vean que en algunos casos no hay que salir corriendo y hay que resolverlo, y en otros se puede plantear y se puede aplicar propiedades y se puede llegar a simplificar bastante. O sea, ¿cuál es el resultado? Yo diría que en este prolijo, chiquero, que quedó acá, el resultado sería desde acá hasta acá. Si uno llega a esto y lo plantea, bueno, usó propiedades y entendió cuánto valía el ruido, o sea, se entienden como bastantes cosas. Acá está la trampa esta de que uno no conoce la función X, entonces, bueno, tiene que dejar expresada la autocorrelación acá para el... Bueno, acá sí puede uno expresar la potencia, pero acá no conoces cuánto vale, por ejemplo, X en N0. Lo mismo que tampoco conoces cuánto vale B. O sea, acá deberías dejar... en principio acá, bueno, acá podrías reemplazar también algunos valores. Por ejemplo, para N0 podrías reemplazar. ¿Por qué? Porque B es aleatorio, solamente tiene un valor para n igual a 0, en cambio U solamente vale en n0. Entonces, bueno, uno podría reemplazar. Nada, esto es un ejercicio muy brutal, o sea, no, es muy cuentoso y quedó muy grande. Quizás podríamos haber hecho X con B. Entonces teníamos 4 términos. Acá tenemos 9 términos. O sea, se hizo bastante chocloso. Entonces es demasiado. Pero uno podría pensar un ejercicio como este en el cual tiene dos términos nomás. O sea, dos secuencias digitalizadas. Bueno, no, ahí no sería tan difícil de hacer, tan imposible de plantear. Uno podría comenzar a hacer los 4 términos, sabe que cuando hace la señal consigo misma tiene la potencia, o sea que ahí ya tenés 2 términos menos para resolver, y los demás, como tienen el valor del ruido, por ejemplo, ya... bueno, en el caso del ruido, bueno, ahí eh, toma el valor de la secuencia, no es 0. Solamente vale 0 cuando uno toma la secuencia consigo misma, desplazada de 0. Ahí solamente vale 0 el ruido, pero después está correlado. O sea, no puedes hacer calcular la correlación con la señal. ¿Sí? Es decir, porque es una variable aleatoria. Si yo grafico BDN para cualquier n, incluso el n igual a 0, es una secuencia aleatoria, con media 0 y varianza sigma cuadrado, pero bueno, si obviamente tomo la secuencia y la comparo consigo misma, obviamente tengo la potencia. ¿Sí? Resolviendo la sumatoria, hago una reducción y me queda el valor de la potencia. Bueno, queda pendiente hacer el G y el H, no lo voy a hacer, pero tiene la misma lógica que el RZZ igual a 0. Nada, por ahí podrían ignorarlo, incluso a esto. Pero para que vean, este último está como puesto para que vean que no es trivial resolver la autocorrelación, hay que computarla con una computadora, o sea, hay que sí o sí hacerla con la computadora. Pero bueno, los primeros hacían uso de propiedades, los primeros
ítems salían sencillos. Fíjense que me habrá tomado 1 minuto, 2 minutos resolver los primeros hasta el punto E. Bueno, y el F estuve, no sé, media hora escribiendo. Y es posible que en esta desprolijidad me haya olvidado de incluir alguna sumatoria acá. La verdad que podría haber sido un poco más mi esfuerzo para tratar de escribir bien la sigma. Pero bueno, no sé si les quedó claro, si tienen alguna duda sobre esto. No, no, te fui siguiendo entre todos, o sea, parecía más enrevesado de lo que era. Igualmente esta parte es engorrosa, más que complicada, es mucha cuenta. Ya, sí, está puesta creo que para que le tengan respeto. O sea, Claro. no es solo, vos fíjate que los primeros salieron, nada, reemplacé MTS, estaba T y ya la digitalicé. Y salió facilísimo. Y lo mismo cuando tomé el argumento, solamente tomé la fase de este fasor acá, el argumento de este fasor y ya salió. Pero está hecho para eso, para un poco, bueno, el que está despierto le sale al toque y bueno, y este último quizás no se puede intentar plantearlo, pero yo lo hubiera cambiado el enunciado acá, hubiera puesto que solamente hubiera tomado 2 secuencias. Incluso para que sea más sencillo, podría haber tomado solamente la secuencia con la delta. Pero bueno, uno debe conocer propiedades de las propiedades del ruido, o sea, debe conocerlas y debe, o sea, no es menos, es tema de esta materia, digamos. Y lo estuvimos viendo en clase, estuvimos haciendo secuencias aleatorias. Así que, bueno, con el TP de la DC, ¿no? O sea, ahí estuvieron manejando un poco lo que es crear una variable aleatoria. Así que bueno, si les parece, si no tienen alguna duda, no sé si vieron estuvimos haciendo devoluciones con Hernán sobre la PS4, no sé si tienen alguna duda No, a sobre eso. mí no tengo ninguna evolución de la TC4 todavía. A ver, eh, yo la Ahí agrego ya ahora mismo. ya le pude, encontré cómo hacer el tema del link al viewer, eso ahí ya lo arreglé. Ah, ok, te habían dicho eso, Hernán te dijo, o Mariano, no me Es acuerdo en la quién. TC3 y vos lo mismo en la TC4, que ahí encontré cómo era, que había que hacer una opción ahí en la entrega. Ok, bueno, y después, ¿quién más está presente? Luis, bueno, vos sos Luis, Irene. Bueno, si no tienen nada más, cerramos acá la grabación, así los chicos la pueden ver. Y bueno, mucha suerte. Mucha suerte mañana. Muchas gracias. Bueno, Veremos qué gracias. sale. Ujú. Bueno, Esperemos cortamos la que grabación. tenga piedad el profe. El ejercicio igual, la parte práctica, ¿lo hizo Esperen, Mariano esperen, o que lo todavía no hizo se detuvo la todos? grabación. Esperen, pero igual sí le pedimos piedad a Mariano.